Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado y estamos esperando que se empiecen a conectar nuestros hermanos. Y saluda a Georgette, ¿cómo estás? Betty Morales, muy buenas noches, ¿cómo están? Lolita, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Saludo también a la familia Zaragoza que está aquí presencialmente, a Diego también los saludo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Todos son bienvenidos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Estamos por iniciar nuestra clase de discipulado y estamos estudiando el Evangelio según San Mateo, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si, voy saludando a los que van llegando, a Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, amén. Bueno, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él tiene para nosotros, sabiendo que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Angelita, buenas noches. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, Señor, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a bendecirte y agradecerte, Señor, el gran honor y privilegio de ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad. Estamos aquí, Señor, primeramente para bendecirte y para agradecerte, Señor, la palabra que nos vas a dar hoy, que es palabra de vida, Señor, palabra que nos ayuda a crecer, a establecernos, a arraigarnos en ti, Señor, porque esto es lo que nos has llamado a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, para no ser movidos, Señor, de cualquier viento de doctrina, como dice tu palabra, Señor, sino que conociendo la verdad en amor, Señor, crezcamos para que lleguemos todos la esperanza de llegar a la estatura del varón perfecto, Señor, un varón recto, que no tiene mancha, que no tiene arruga, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la palabra que nos das y que nos revela, Señor, en tu gran amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Angelita, ¿cómo estás? Betty Morales, muy buenas noches. Georgette, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase de discipulado con el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Estamos estudiando acerca de cuando el Señor Jesús celebró la Santa Cena con sus discípulos, ¿sí? Antes de ser sacrificado en la cruz del Calvario. Y bueno, estamos hablando también acerca del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si cada uno de nosotros pudiésemos comprender el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podríamos sentirnos realmente seguros, confiados, primeramente de nuestra salvación, seguros y confiados que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, porque el que está en medio de nosotros mayor es. Amén. Y bueno, vamos a recordar lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 8. Estamos desarrollando el tema que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, como lo estuvimos estudiando el día de ayer. Y yendo a Romanos capítulo 5, versículo 8, vamos a leer el 5, Romanos capítulo 5, lo repito varias veces porque luego se nos va un numerito y ya no encontramos la cita bíblica, ¿verdad? Romanos 5, versículo 8, del 8 al 10, dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hemos sido todos nosotros justificados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es como si la sangre de nuestro Señor Jesucristo fuera la factura que nos adquirió para Él. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es como el testimonio de nuestra factura. No es una factura, obviamente, pero es el testimonio que Dios nos ha dado para mostrarnos que fuimos comprados, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo satisfizo las demandas del Padre cuando el Padre dijo: el precio del pecado es la muerte. Y el Señor Jesucristo cumplió esa palabra. Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, sangre pura, bendita, inocente, llena de amor, llena de vida, para que nosotros pasásemos de muerte a vida, de maldición a bendición, por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados, hemos sido justificados, ¿sí?, en su sangre, en la sangre del Señor Jesucristo. Por Él, por el Señor Jesucristo, seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira del Padre por causa de nuestro pecado. Ayer estuvimos viendo que hay una copa de la ira de Dios que va a ser derramada contra todos aquellos que han sido rebeldes, que han sido obstinados a seguir sus propios caminos y a rechazar al único que los puede salvar, que es el Señor Jesucristo. Ayer estuvimos viendo varias escrituras de esto, ¿sí? Entonces dice aquí en el versículo 10, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, antes éramos enemigos de Dios, no porque quisiéramos ser sus enemigos, sino porque estábamos alejados de la ciudadanía del Señor, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, ya hemos sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por la vida de quién? Por la vida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Padre Celestial estaba en Cristo Jesús reconciliándose con nosotros. Amén. El Padre se estaba reconciliando con nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos hemos reconciliado. André, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Nos hemos reconciliado con Dios por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que si en algún momento tú te sientes como perdido, si no sabes a dónde vas o si eres hijo de Dios, porque a veces el adversario pone esos pensamientos en nosotros, tú acuérdate, el Espíritu Santo mismo te recuerda que tú eres hijo de Dios, que Él pagó un precio muy alto por ti, que es su sangre derramada en la cruz, ¿sí?, su cuerpo mismo crucificado para que tú fueras hijo de Dios. Nada ni nadie te va a apartar de la mano del Señor. Tú eres hijo de Dios y Él tiene buen cuidado de ti. Hay poder en la sangre de Cristo. Cada vez que tú mencionas el poder de la sangre de Cristo, ¿sabes qué? Los demonios tiemblan, porque los demonios reconocen el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es como si fuera un campo, no lo es así, pero como si fuera un campo magnético que te protege. Cuando te sientes en peligro y tú dices, yo clamo a la sangre de Cristo y reprendo a Satanás en el nombre de mi Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Hay como un campo de protección alrededor de ti, porque la sangre preciosa de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, da testimonio que tú eres hijo de Dios y el adversario no te puede tocar porque eres hijo de Dios. Y cuando tú muestras esa factura de una manera ilustrativa y muestras el poder de la sangre de Cristo, ¿sabes qué? Satanás sale corriendo porque no resiste. Satanás no resiste el nombre del Señor Jesucristo. Satanás no resiste cuando tú mencionas la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces tú tienes el nombre del Señor Jesucristo y tienes la sangre de nuestro Señor Jesucristo para ser protegido, para que ningún arma forjada contra ti prospere, porque hay poder en la sangre de Cristo. Tú tienes que saber esto, ¿sí? Que como hijo de Dios, Dios te ha dado la protección divina y el derecho de usar su nombre y clamar a su sangre preciosa. Hay poder
en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos por favor a Hebreos capítulo 9. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Hebreos 9, 11. Dice así. Deberíamos de hablar mucho acerca del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna justificación, eterno perdón para nosotros. Amén. La sangre de nuestro Señor Jesucristo da testimonio que somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Sí. Amén. Sí. ¿Sí? Entonces, si la sangre de los machos cabríos, rociados, como dice la Escritura, sirvió para santificar, ¿cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo va a perdonar todos nuestros pecados? Amén. Va a perdonar todos nuestros pecados, y como dice aquí, y es mi oración, que Dios nos revele esta Escritura porque es poderosa. Dice, y no por sangre de machos cabríos, estamos en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y dónde entró? Entró en el tabernáculo, no en el que está en la tierra, sino en el tabernáculo que está en el cielo. Amén. Y dice aquí en el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, no es lo mismo cubrir que limpiar, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo está sobre nosotros, cubriéndonos, ¿sí? Da testimonio que somos hijos de Dios, da testimonio de nuestro perdón, da nuestro testimonio que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Amén. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos santifica, nos purifica, limpia nuestras conciencias. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí vamos bien? Alabado sea Dios. En el versículo 22 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La única manera de que tú y yo fuésemos perdonados, y ya lo fuimos, fue cuando el Señor Jesús derramó su sangre. A mí me daba antes mucha situación la sangre. Oían sangre y yo decía, ay no, yo no quiero saber nada de la sangre, porque ahora sí que, perdón por el comentario, pero como que me daba la ñañada, ¿no? Yo decía, hay sangre, no. Yo creo que por eso no estudié medicina, porque yo no quería ver sangre ni órganos que estuvieran ahí palpitando. No, yo me desmayaba y le daba la vuelta a todo eso, ¿no? Prefería los números, que esos no palpitan, y esas cosas, porque Dios le dio a cada quien sus dones y sus talentos y para que desarrollaran, porque hay médicos maravillosos, ¿verdad? Y gracias a Dios por los médicos, pero qué bueno que están ellos.
Y qué bueno que yo no estudié esa carrera porque no podría. Pero cuando nos ha sido revelado el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, amas la sangre, pero la sangre del Señor, porque fue derramada por nosotros para perdón, fue derramada por nosotros para salvación. ¿Y por qué? Yo decía, Señor, pero ¿por qué eres tan bueno si no somos tan buenos como para merecerlo? Porque no hay uno bueno que merezca la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué crees? No es por nuestras obras porque lo mereciéramos, sino es porque Dios es bueno. ¿Y por qué nos ama tanto? ¿Porque somos buenos? No, nos ama porque Él es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Y como Él es bueno, lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces también aquí en el mismo Hebreos capítulo 9 versículo 15 dice así, Hebreos 9:15, así que por eso, por su sangre, ¿sí?, es mediador de un nuevo pacto. La sangre de Cristo, amados hermanos, nos acerca a Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo quitó el pecado. Y al quitar el pecado, ya podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Una persona común, como lo éramos tú y yo, por sus propias obras, no podía presentarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no hay uno bueno. Dios buscó en toda la humanidad y en todos los tiempos y no encontró uno bueno, dice la Escritura, ¿sí? Entonces la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da acceso al Padre. Cuando decimos Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando decimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo la obra redentora, el Cordero Santo y perfecto que fue inmolado. Estamos hablando de la cruz de Cristo, estamos hablando del derramamiento de sangre, estamos hablando del sumo sacerdote, estamos hablando de nuestro intercesor, estamos hablando del Dios que creó los cielos y la tierra, que te ha amado con amor eterno. Eso representa el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando decimos Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre, ¿sí?, es el fiador, es el abogado, es el Cordero Santo, es el Redentor, es quien derramó su sangre, y por medio de la sangre del Señor Jesucristo y del nombre que está sentado a la diestra del Padre, que es nuestro amado Señor Jesucristo, podemos entrar al trono de la gracia. Si no fuera así, no podríamos acercarnos. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él representa, tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén. Eso es glorioso. Esas son las cosas que nosotros debemos de saber para que no estemos en temor o estemos pensando alguna vez, y si oro y si Dios no me hace caso a mí, ¿qué crees? Te va a escuchar primeramente porque eres hijo de Dios, y te va a escuchar también porque estás presentándote delante del Padre en el nombre que representa el Cordero, la sangre derramada, nuestro Salvador que murió y resucitó. Todo lo que representa el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú lo estás invocando, clamando, y por medio de ese nombre tú puedes entrar a la presencia de Dios. Amén. No es cosa sencilla, es glorioso. Alabado sea el Señor. Amén. Así que no es un nombre cualquiera, es un nombre que es sobre todo nombre, es un nombre poderoso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas pueden hablar de Dios, pero cuando hablan del Señor Jesucristo, que es Dios, es otra cosa. Amén. Están hablando del verdadero Dios vivo que creó los cielos y la tierra. Gloria a Cristo Jesús por esta revelación que el Señor nos da. Amén. Hebreos aquí también 9,
24 dice, porque no entró Cristo, estamos en el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Las manos son de los hombres? Sí. Es decir, el Señor Jesucristo no entró en un templo hecho por el hombre. Dice, figura del verdadero, figura ese santuario, del verdadero santuario que está en el cielo. Esto es lo que quiere decir. Sino, ¿entró en dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora, escucha esto, por nosotros ante Dios. Él se presentó con su sangre para presentarse delante del Padre, ¿sí? Como dice aquí, en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros. Ahora Él es nuestro representante, de alguna manera, si lo podemos entender así, de nosotros delante del Padre. ¿Sí? Vino a la tierra a hablarnos del Padre. Regresa al cielo para testificar de nuestra justificación delante del Padre. Por eso Él es el mediador entre Dios y el Padre. ¿Por qué? Porque es nuestro Redentor, pagó el precio, y si Él no hubiera ido a la cruz del Calvario, tú y yo no tuviéramos ninguna oportunidad de presentarnos delante de Dios. Pero por la obra redentora que Él hizo y lo que representa el poder de su sangre, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para bendecirlo, para agradecerle todo lo que Él ha hecho y para alcanzar misericordia para el oportuno socorro, como dice su palabra. Amén. Vamos a volverlo a leer porque, hermanos, tiene que ser para nosotros un rema. Un rema es una palabra revelada de Dios a nuestro espíritu. Dice así, Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Ahora Él se presenta delante de Dios por nosotros. Bendito sea Dios. ¿Sí? ¿Te das cuenta con cuánto amor nos ama el Padre? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo esto? ¿Sí? Es glorioso. Amén. Esto es glorioso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Y dice aquí, versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Por qué sangre ajena? Porque estos sumos sacerdotes que entraban una vez al año en el lugar santísimo, en el santuario hecho de manos de hombres, se presentaba una vez, pero con sangre ajena. ¿La sangre de quién era? De los machos cabríos y de las becerras y de todo eso, para cubrir el pecado del pueblo de Israel. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo se presenta delante del trono de la gracia, ¿sí?, por nosotros, amén, con su propia sangre. Su propia sangre nos da acceso y entrada al trono de la gracia, amén. Dice en el versículo 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, hablando del Señor Jesús, se presentó una vez para siempre, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Él, al quitar el pecado, nos dio acceso al trono de la gracia. Amén. Él quitó el pecado y nos dio entrada al trono de la gracia. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él va a regresar por los suyos. Él va a regresar y se va a llevar con él a los que le esperamos. Amén. Alabado sea nuestro Señor, ¿verdad? Vamos por favor al libro de Daniel, capítulo 7. Libro del profeta Daniel. 7:9. 7:9. Daniel 7:9, ¿sí? Alabado sea el Señor, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que toda la Biblia está relacionada entre sí, ¿sí? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. La Biblia no se contradice en ninguna parte. Tal vez no entendamos algunos versículos, pero no significa que se contradice. Hay que seguir escudriñando para buscar la explicación de lo que a veces no entendemos de la palabra, pero no se contradice en ninguna parte. Amén. Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién creen que es? ¿Quién es el anciano de días? El Padre. Así es. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. En mi Biblia está escrito con mayúsculas, se refiere a Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? ¿Cuáles libros? Dejemos una cintita aquí y vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Y dice así. ¿Sí lo tienen? Es importante que me vayan siguiendo, no a mí, sino a la Escritura, para que vean lo que Dios nos está revelando. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, Señor, y nos muestra, Señor, y nos enseña tu palabra, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Este es el juicio del trono blanco, ¿sí? El juicio del trono blanco. Y dice así. Y dice nuevamente, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Significa que hay unos libros que fueron abiertos, y hay otro que está aparte, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Sí? Este es el juicio del trono blanco. ¿Sí? ¿Quiénes van a estar ahí? Todos los incrédulos y todos los que murieron en sus pecados y rechazaron al Señor Jesús. Nuevamente, ¿sí? Esto es verdad. Y dice así, vamos a volverlo a leer. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto,
el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso significa que todas las personas que están en el mundo y han estado en el mundo, pues todas sus obras están escritas en esos libros. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí. Si creemos a la palabra de Dios, esto es verdad. Yo creo que esto es verdad. Y dice así, versículo 11, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, ¿se acuerdan cuál es el Hades? El Hades es un lugar de tormento, ¿verdad? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego ya es el infierno. En este momento, en esta estación en esta época, por decirlo así, lo que va a suceder en el futuro. Versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó? Fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es el lago de fuego? El infierno. El infierno no se ha estrenado todavía. ¿Sí? El infierno no se ha estrenado todavía. Lo que sí ya se estrenó es el Hades. Ese sí. Pero el infierno no se ha estrenado todavía. El infierno fue creado no para el hombre, fue creado para Satanás y para sus súbditos, que son los ángeles caídos. Para ellos fue creado el lago de fuego, que es el infierno, no para el hombre. Pero el hombre se va a ir ahí por su propia voluntad, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio de todos nuestros pecados, el precio de los pecados de toda la humanidad, para que el hombre no fuera ahí. Pero si el hombre muere en sus pecados, se va a presentar delante del trono blanco y va a ser juzgado por lo que haya hecho aquí en la tierra. Y también es verdad de que la palabra de Dios dice que no hay uno bueno y que el precio del pecado es la muerte. Y Dios, sabiendo todo esto, envió a su Hijo Jesús para que nosotros no tuviéramos que pasar por esto, ¿sí? Por eso Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor y es el fiador de nuestra eterna salvación. Esto no significa que tenemos permiso para pecar, al fin que ya somos salvos. No es un permiso para pecar, sino lo que Dios nos está revelando es el compromiso que tenemos con Él, porque nos está revelando la verdad de lo que ha costado nuestra salvación, y somos responsables nosotros de lo que hagamos aquí en la tierra, ¿sí? Ahora sí, regresemos al libro de Daniel, lo vamos a poder comprender mejor. Daniel capítulo 7. Versículo 9, vamos a volverlo a leer y lo vamos a comprender mucho mejor, ¿sí? En este momento que Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto, él es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Todavía sigue siendo una profecía, no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Dice así, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ese anciano de días es Dios, es el mismo Señor Jesucristo. Él es el que va a juzgar a las naciones, el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros fueron abiertos? Los que acabamos de leer, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia se explica a sí misma? Ay, perdón. Se me cayó un micrófono. Aquí está. La Biblia se explica a sí misma. Amén. Entonces dice aquí, el juez se sentó
y los libros fueron abiertos. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, está diciendo el profeta Daniel. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién sería? El Señor Jesús. ¿Sí? Otra vez, vamos a ver. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que nos revelas de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es glorioso ver esta escritura y verlo desde la perspectiva cuando el Señor Jesús entra con nosotros, ¿sí? En las nubes del cielo. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y nosotros íbamos en él cuando él vino por segunda vez, y no tocó la tierra, sino desde una nube se llevó a los suyos, y entre ellos vamos nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús por esta revelación que Él nos da. Y cuando Dios me mostró esta escritura, verdaderamente yo estaba conmovida de lo que Dios nos estaba revelando, ¿sí? Viendo cómo el Señor Jesús se presentaba delante del Padre y nos llevaba a todos nosotros en Él. Amén. Porque Él es Dios y cumple toda su palabra y todas sus promesas. Amén. Creo que hay distracciones, ¿no, verdad? ¿Todos estamos bien? ¿Sí lo vamos comprendiendo? Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Bien, regresemos por favor al libro de Hebreos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, dice el Señor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, no dudando nada, porque esto es verdad, ¿sí? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta es la esperanza nueva que nos está reservada en los cielos. Amén. Dios nos está preparando aquí en la tierra para esa época gloriosa de ir al cielo. En nuestra estancia en la tierra es un tiempo de preparación, de santificación, para ir al cielo. Claro, hay que disfrutar lo que Dios nos ha dado. Los jóvenes disfrutan la vida que Dios les está dando. Todos nosotros disfrutamos de su creación, pero en nuestro caminar en Cristo estamos siendo preparados, ¿sí?, para esa esperanza viva que está reservada en los cielos. Amén. Bendito sea Dios. Dice así, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, Dios dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque nos mantenemos unidos en el cuerpo de Cristo, recibiendo la palabra de Dios como cuerpo de Cristo, para seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad. Amén. Para permanecer, establecernos, ¿sí? Y cuando vienen las pruebas, si Dios con nosotros y nuestra fe fortalecida, vamos a poder seguir adelante y no quedarnos en una prueba, ¿verdad? Porque siempre, como dice la palabra de Dios, si es necesario, algunas veces tendremos que pasar por ciertas pruebas, pero si estamos en el centro del fuego del Señor Jesucristo, vamos a poder librar esas pruebas. Y a veces, a lo mejor estás en una prueba y ni sabes que estás en una prueba y sales de la mano del Señor, ¿sí? Pero la verdad de las cosas es de que solamente de su mano podemos vivir en esta tierra llena de tantos problemas y con todas las situaciones. Y el Señor Jesús dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre seremos sustentados con la diestra de su justicia. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero conocer la verdad de la palabra de Dios nos ayuda a establecernos, ¿sí? Y saber que no estamos solos, que en el mundo tendremos aflicción, pero el mismo Señor Jesucristo, ¿sí?, venció al mundo. Amén. Pero es importante permanecer firmes y constantes en el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro 1:2. Vamos a Primera de Pedro 1:2. Capítulo 1, versículo 2. Dice la Escritura así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice la Escritura. Elegidos. ¿Somos elegidos? Sí, por eso estamos aquí, porque somos elegidos, ¿verdad? Elegidos según la presciencia. Presciencia de Dios significa que Él tiene todo conocimiento. Él todo lo sabe, ¿sí? Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo. Está escrito con mayúscula, Espíritu se refiere al Espíritu Santo, siempre, siempre, ¿sí? Que esté escrito con mayúscula en tu Biblia, la palabra Espíritu siempre se va a referir al Espíritu Santo. Elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Otra vez, la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Renacer quiere decir que naciste dos veces. Una vez en la carne y otra vez en el Espíritu, ¿sí? Dice aquí nuevamente, nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa esperanza viva es la que está reservada en los cielos. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. En la resurrección del Señor Jesucristo está la victoria. En la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible significa que no se marchita, que no se deteriora, ¿sí? Eso significa la palabra inmarcesible. Nuevamente, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada. ¿Esa herencia dónde está? ¿Reservada en dónde? En los cielos para nosotros, que sois guardados o que somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe
mediante lo que creemos. Amén. Para alcanzar la salvación. La salvación hay que alcanzarla, sí. Pero entonces, ¿por qué se dice que ya somos salvos? Sí, somos salvos en el Espíritu. Pero esa salvación completa de nuestro espíritu y de nuestro alma, ¿la vamos a alcanzar en dónde? Vamos a volver a leer el versículo 5, ¿sí? Vamos a leer nuevamente el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todavía esa salvación no ha sido manifestada aquí. Somos salvos, pero no ha sido manifestada. ¿Dónde va a ser manifestada? En el tiempo postrero. Todos me ven con cara de Juan. Más o menos. Vamos a regresarnos. Vamos a regresar al cassette, ¿sí? Tiene que ser una palabra rema y bien entendida para que se quede en nosotros. Amén. Vamos a regresarnos. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no porque lo llama, eso significa, palabra misericordia no significa que nosotros lo merecemos. Somos salvos por la misericordia de Dios. Somos salvos no porque hagamos buenas obras, somos salvos porque Dios nos ama y aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Sí? Un ejemplo de misericordia. Hay una ilustración muy buena que se las voy a decir rápidamente. Algunos de nosotros sabemos que, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando ves un círculo de stop, un disco, vas a cruzar una avenida y stop en los Estados Unidos es stop. Alto es alto. Vengan coches o no vengan coches. En México es, si no vienen coches, me paso y se vale. Pero allá, stop es stop. Entonces venía un pastor en su carrito porque ya se le hacía tarde para llegar a su servicio y se para, hace como que se para porque ve el disco que dice stop, ¿sí? Y como que se para, pero ve que no viene ningún carro y no se frena totalmente, sino se sigue. Entonces una patrulla que andaba por ahí lo alcanza y lo lleva con el juez. Cuando llega delante del juez, el juez le dice, sus manos atrás. Entonces el pastor pone las manos atrás. Nadie sabía que era pastor más que él. Entonces le pregunta al juez, ¿se pasó usted el stop? Y ¿se considera culpable o inocente? Y entonces el pastor dijo, me considero culpable. Y entonces el juez le dijo, ¿por qué? ¿Cuál era su prisa para haberse pasado? Usted sabía que stop es stop. Y dijo, es que soy el pastor de la iglesia y se me hizo tarde y se me hizo fácil hacer eso, pero clamo misericordia. Era culpable, sabía que era culpable, pero estaba clamando perdón. Y entonces el juez le dijo, puede usted irse. Se declaró culpable porque lo era, pero clamó misericordia. Y fue perdonado. Nosotros mismos, delante de Dios. ¿Quién se siente justo? ¿Pero qué clamamos? Misericordia. Dios sabe muy bien cuál es nuestra condición y nosotros sabemos cuál es nuestra condición delante de Dios, porque no somos perfectos. Hacemos algunas cosas buenas, otras no tan buenas, otras malas, otras no tan malas, pero ante los ojos de Dios somos imperfectos. Y Él es santo, santo, santo. ¿Cómo nos consideramos delante de Dios? Señor, clamamos misericordia. Y ante la misericordia de Dios, Dios dice, puedes seguir adelante. Amén. Esa es la misericordia, que sabiendo que somos culpables, clamamos a Dios para ser perdonados por Él, sabiendo que no lo merecemos. Amén. Pero Dios es bueno y nos da su misericordia. Eso significa, con una ilustración, la palabra misericordia. Entonces, regresando al versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer, hemos renacido para una esperanza viva. Hay una esperanza viva que hay. Esperanza significa que hay que esperar, ¿sí? Y esa esperanza está viva. Quiere decir que no va a morir, está ahí latente, ¿sí? Por la resurrección de Jesucristo, esta esperanza es por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, porque aún las herencias de aquí son corruptibles, incontaminada e inmarcesible, que sí, que no se marchita, que no se deteriora, que está viva, que está completa, ¿sí? ¿Reservada en dónde? Esa está reservada en los cielos. Es como cuando te reservan un lugar. No se sienta ahí porque este lugar está reservado para ti. Nadie se va a sentar ahí. Bueno, pues esa herencia está reservada en los cielos para nosotros. Que sois guardados, para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Somos guardados por Dios mediante la fe. Palabra clave, fe. Fe es igual a creer para todo aquel que le cree, porque para el que no le cree, pues ni siquiera le interesa. Pero para nosotros que le creemos, estamos guardados por el poder de Dios. Para alcanzar. No lo tengo, ¿verdad? Por eso lo tengo que alcanzar. Para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada, no en este tiempo, sino en el tiempo postrero. La salvación va a ser revelada, manifestada en aquel tiempo. Somos salvos aquí, por fe, pero va a ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Alabado sea el Señor. Aunque sí sabemos que somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero esa salvación va a ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, no siempre es necesario, pero aquí dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, gloria a Dios, nuestra fe es probada. Pero esa prueba, ¿para quién va a ser? ¿Ustedes creen que Dios no sabe en qué posición está nuestra fe? Dios sí lo sabe, pero es para que nosotros la veamos. Nuevamente dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, fe, palabra clave, fe, mucho más preciosa que el oro, nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, hablando del oro que es perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. Nuestra fe va a ser probada también con fuego, ¿sí? Sea hallada en alabanza. Esa fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Jesucristo se manifestó aquí en el mundo cuando vino y se hizo hombre. El Evangelio significa la manifestación del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo regresó al Padre. Nuestra salvación está reservada en los cielos y va a ser manifestada en el tiempo postrero, cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, que somos los suyos, y nos lleve con Él. Ahí va a ser manifestada nuestra salvación. Amén. ¿Sí? ¿Más claro? Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. ¿Amamos al Señor Jesús? ¿Y ya lo vimos? No necesitamos verlo porque sabemos que mora en nuestro corazón. ¿Y por qué sabemos que vive en nuestro corazón? Por fe, porque le creemos. Amén. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, buenas noches, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Alabados al Señor. Bueno, nuestro tiempo se ha terminado para esta clase y vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha revelado. Amén. Bien, vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia y la misericordia que nos concedes de revelarnos, Señor, tu palabra. Tu palabra es nuestro deleite, Señor. Tu palabra eres tú mismo manifestándote a nosotros por tu Espíritu Santo, para que podamos nosotros crecer más y más, Señor, arraigarnos y cimentarnos en esta preciosa fe que es en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y recibimos, Señor, tu palabra revelada a nuestro corazón, sabiendo que por medio de ella crecemos para tu gloria y para tu honra. Gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, buenas noches a todos. En un ratito más el pastor está con nosotros para darnos la siguiente clase. Bendiciones para todos. Nos vemos en un ratito. No nos despedimos.